Bueno, mis amigos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Marionel Rivera. Eh, Estamos aquí para hacer la entrega del nuevo video, del video número 3 del curso de PHP de cero a avanzado. Sí, en nuestros videos anteriores pues ya hablamos de qué es PHP, hicimos la instalación de las herramientas que necesitamos para trabajar dentro del curso y hablamos también de los conceptos básicos, de cómo se escribe las etiquetas de apertura, de cierre, cómo se declara una variable, las reglas de uso de las variables. Hablamos también de variables por referencia. Vamos, vamos hoy a seguir hablando de conceptos básicos. Voy a hacer una pequeña explicación más a fondo de cómo funcionan las variables por referencia, que pues en el video anterior no quedó muy bien explicado. Y vamos a iniciarnos en el uso del manual de referencia y vamos a hablar de los operadores matemáticos. Voy a hacer algo acá, voy a poner este cronómetro en un contador de 20 minutos para que me avise cuando se terminen los 20 minutos y de esa manera evitar que el video pues tenga una extensión demasiado larga, que no termine convirtiéndose en un video largo. Entonces vamos a hacer esto, a ponerlo a 20 minutos. Bueno, entonces ya dijimos que vamos a hablar de esto. Vamos a abrir nuestro editor de texto para mirar repasar lo que vimos en la clase pasada, en el video anterior. Entonces, bienvenidos muchachos y vamos a seguir aprendiendo acerca de este maravilloso lenguaje como lo es PHP. Bueno, nosotros acá en el video anterior habíamos hablado acerca de cómo se escribe la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Algo que vamos a ver ahorita es que si por ejemplo, supongamos que nosotros no vamos a escribir acá código HTML, sino va a ser puro código PHP, perdón. Entonces nosotros podemos suprimir esta línea, la etiqueta de cierre. Y si vamos a probar este código, el resultado es el mismo, con o sin la etiqueta de cierre, porque solo estamos usando PHP y no hay lenguaje embebido de HTML dentro del código PHP, ni PHP dentro del código HTML. Si probamos esto tal cual como estaba antes y suprimimos esta línea, vamos a notar que nos muestra un error. Vamos a ver cuál es el error que nos muestra. Nos dice que hay un error que no se mejor que esperaba, que no se esperaba, perdón, sí, sí está bien, que no se esperaba este signo, que por el contrario estaba esperando en la finalización del archivo. Eso es lo que nos está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque no hemos cerrado la etiqueta del script. O sea, no hay la etiqueta de cierre y él determina, como les decía yo en el video anterior, que esto que hay aquí adelante es código PHP, pero como no lo es, dice que no esperaba esta. No esperaba esto porque no hace parte de la sintaxis de PHP. Eso es lo que nos está mostrando. Ahora vamos a repasar digamos que los esquemas de los modelos de cómo permite PHP crear las variables. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no puede llevar un número como primer carácter del nombre de la variable, que puede llevar un underscore, luego sí puede llevar un número, que puede llevar un número después de la primera letra, que no puede llevar un guión? Bueno, todo esto ya lo habíamos visto. Yo acá, si ustedes notan en el video anterior, esto estaba entre comilla doble. Y lo he puesto entre comillas simple porque estaba haciendo una prueba. Y quiero mostrarles cuál es la diferencia entre la comilla doble y la comilla simple. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven el resultado acá, ahí ese resultado es el mismo. Y aunque yo pusiera aquí comillas dobles, el resultado, perdona que aquí lo amarré, puse algo que no debía, bueno, si lo pongo en comillas dobles el resultado va a ser el mismo exactamente, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Si el resultado es el mismo, ¿cuál es la diferencia? Para explicar eso, bueno, lo voy a dejar como estaba, entre comillas simples. Para explicar eso voy a cambiar esto aquí a comillas simple, para que ustedes noten la diferencia de lo que imprime este código, para así poder llegar a explicarles cuál es la diferencia. Si ustedes ven aquí, me está imprimiendo esto que está dentro de las comillas simples, me lo está imprimiendo como texto, como simple texto, tal cual como está escrito, me lo está imprimiendo. Mientras que si yo lo pongo dentro de comillas dobles, me imprime de otra forma, me imprime el nombre que tiene esta variable, que en este caso es este. Y eso sucede por la siguiente razón. Cuando nosotros escribimos
una cadena de caracteres dentro de comillas dobles, lo que hace PHP es que recorre toda esa cadena de caracteres buscando a ver si encuentra código PHP, más específicamente variables o impresiones de cosas que nosotros hayamos predefinido antes o definido antes dentro de nuestro flujo del programa. Entonces, como acá llega y lee esto y detecta que esto es un nombre de una variable que tiene asignado un valor Marionel, que es mi nombre, entonces acá cuando imprimimos me va a imprimir simplemente hola, soy el nombre Marionel, ¿cierto? Entonces, por esta razón es que cuando usamos las comillas dobles nos imprime el valor de esto, porque PHP escanea y busca código PHP dentro de la cadena de caracteres, mientras que en las comillas simples no lo hace. Entonces, es mucho más eficiente si nosotros cuando estamos escribiendo una cadena de caracteres a conciencia sabemos que no lleva ningún código PHP, que no hay ningún nombre de variable dentro de esa cadena, escribirlo en comillas simples para evitar que PHP se ponga a escanear toda esa cadena de caracteres buscando código PHP. Imaginemos que esta línea fueran 100 palabras, así, 100 palabras de PHP, esta impresión de cadena de caracteres fueran 100 palabras. Entonces, si PHP se pone a buscar palabra, carácter por carácter, buscando código PHP, se va a demorar un poco más en interpretar todo el código, toda la cadena de caracteres. Digamos que esto no es palpable ante el ojo humano, pero sí el servidor está ejecutando más carga, el intérprete de PHP está haciendo más procesos, podría estar consumiendo más recursos del sistema también, haciendo ese proceso. Pero les digo, si sabemos que hay 100 palabras dentro de la cadena de caracteres, pero dentro de eso no va a ir nada de código PHP, podemos escribirlo en comillas simples. Bueno, eso quería explicarles por un lado. Ahora, lo que voy a explicarles nuevamente es cómo funciona todo esto, porque ayer miramos y lo probamos, pero no explicamos a fondo cómo está ocurriendo todo esto, para que quede claro y no haya lugar a dudas. Lo que estamos haciendo es creando una variable y asignándole un valor, eso ya lo sabemos. Crear y asignar valor dentro de la misma línea. Ahora, ¿qué estamos haciendo aquí en nombre 2? Estamos creando otra variable y le estamos asignando el valor que tiene nombre, pero no lo estamos asignando simplemente el valor, lo estamos referenciando a nombre. Si dejamos así, por ejemplo, voy a correr este código de esta forma, quitándole el ampersand que hace que sea valor por referencia, y vamos a notar que está ocurriendo un cambio. Expliquemos esto primero para que entiendan la diferencia entre cuando es por valor o cuando es por referencia. Cuando es por valor, ¿qué pasa? Aquí como nombre tiene la cadena Marionel, cuando yo imprimo acá nombre 2, estoy imprimiendo prácticamente es lo que tiene el valor Marionel. Entonces por eso me muestra a mí aquí en la ejecución del código me muestra Marionel. La segunda variable me tiene guardado Marionel, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Ahora, si nosotros dejamos como estaba antes, vamos a seguir explicando. En este punto le estamos asignando a nombre 2 el valor por referencia de nombre. ¿Qué quiere decir por referencia? Quiere decir que si luego yo más adelante le cambio los valores a la variable nombre, esta variable nombre 2 siempre va a tener el valor que tenga nombre, ¿sí? Cosa que no ocurre cuando le quitamos esto. Cuando le quitamos esto, ya nombre aquí fue, nombre enseguida fue alterado, pero el cambio no se ve porque no le estamos referenciando. Si lo dejamos como referencia, ocurre de esa manera. Por eso es que ocurre de esa forma. Aquí estamos creando nuevamente o estamos sobreescribiendo nombre y le estamos diciendo hola, soy el nombre, y le estamos asignando el valor que ya tenía previamente nombre, que es Marionel. Por eso al imprimir el nombre va a decir hola, soy el nombre Marionel. Por eso es que ocurre de esta forma. Espero que haya quedado claro. Pues eso es lo que ocurre realmente, que no expliqué en el video pasado, tal vez no fue muy claro. ¿Listo? Vamos a continuar entonces. Según nuestro cronograma de trabajo del día de hoy, vamos a ver también la iniciación al manual de referencia. Llevamos 12 minutos, es que el tiempo en televisión es muy corto. Bueno, continuemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer uso del manual de referencia? Simplemente vamos a entrar a nuestro navegador. Yo aquí ya tengo previamente algo que había hecho. Por ejemplo, podemos nosotros acceder a esa biblioteca de documentación de dos formas. Podemos hacer manual de referencia en PHP y tenemos dos resultados. Para el efecto es lo mismo. Si ustedes ven, las URLs son diferentes, pero nos llevan de manera distinta, tal vez un poco. Vamos a abrir las dos en diferentes
en diferentes pestañas para que miren la diferencia. Este entra de una vez hablando del lenguaje de referencia, haciendo referencia al lenguaje de programación, perdón, y habla de todos los tipos, de todo lo que encontramos dentro del lenguaje, y lo divide en temas: sintaxis básica, donde habla de etiquetas, de cómo embeber el código PHP dentro de HTML, y habla de tipos de datos, habla de variables, de conceptos. Todos tienen constantes, expresiones, operadores. Todos esos temas están divididos de manera que uno pueda consultar mucho más fácil la información cuando necesite recurrir a la biblioteca de documentación. Si miramos este ya es mucho más específico. Este viene de más atrás. Habla de manual de PHP, habla de conceptos básicos, habla de instalación y configuración de nuestros sistemas para poder trabajar con PHP. Y aquí empieza a hablar de lo mismo que estamos hablando acá. Digamos que este es mucho más completo en el sentido de que nos permite desde saber qué es PHP, para qué sirve, cómo se usa, saber cómo instalarlo sobre las distintas plataformas, saber cómo configurar todo el sistema y empezar a trabajar. Nosotros nos interesa empezar acá porque nosotros ya el proceso anterior ya lo habíamos hecho. Una recomendación que yo les quiero hacer es que esto lo pongamos como favoritos. Yo no lo había hecho para hacerlo junto con ustedes, porque esto es muy indispensable. De aquí en adelante esto va a ser nuestra biblioteca de consulta cuando tengamos que aprender algo o cuando tengamos que salir de dudas de cómo se implementa X función, porque aquí encontramos todas las formas de uso del lenguaje de PHP. Por ejemplo, si nosotros sabemos cómo se llama una función, pero es que en PHP es muy difícil recordar la sintaxis y recordar todas las funciones y todas las características del lenguaje, porque son infinitas, son muchísimas, no son infinitas, pero son muchísimas, ¿sí? Entonces, digamos, si yo, por ejemplo, necesito consultar algo de files, bueno, no sé por qué aquí no me está mostrando. Entremos acá a ver. Bueno, aquí sí me está mostrando. Bueno, este no sé por qué no lo muestra, debería mostrarlo. Por alguna razón voy a mirar qué es, porque no me está mostrando. Bueno, ahí hay un error tal vez, entonces tal vez nos conviene más usar esta. Digamos que por ejemplo yo voy a usar esta función, pero yo no me acuerdo cómo se usa. Entonces voy a eliminar esto de favoritos y voy a, por el contrario, voy a agregar esta a favoritos, que es la que nos provee la opción de búsqueda de manera adecuada. La otra tiene problema. ¿Qué nos dice aquí? Que nos está devolviendo, que esta función nos devuelve un entero, y nos dice que nos va a devolver el tamaño del archivo, ¿sí? Nos obtiene el tamaño del archivo, ¿cierto? Pues digamos que esta función es muy fácil de usar y uno pues no necesitaría tal vez acceder a la documentación para buscar esto, pero imaginemos que vamos a usar, no sé, imaginemos que vamos a formatear un número para mostrarlo de manera distinta. Entonces acá por ejemplo es donde vamos a ver el real uso de la documentación y lo que nos puede servir y lo que nos puede ayudar. Por ejemplo, aquí dice que devuelve un string esta función, y la función se llama number format, y recibe un valor como un coma flotante y lo convierte a decimales, y en fin. Y aquí encontramos cuáles son los parámetros que recibe. Recibe uno de coma flotante primero, luego recibe un entero, luego recibe un string, y luego finalmente recibe también un string. Y acá nos explica cuáles son los parámetros, o sea, cuáles son las funciones de los parámetros que recibe. Recibe 4. Recibe el primer número, que es el número al que se quiere formatear. Esta es la cantidad de decimales que vamos a formatear. Este es el separador que vamos a usar para los decimales, y este es el separador que vamos a usar para los millares, ¿cierto? También esta función, bueno, por acá no la veo, pero esta función le dice a uno que nos permite, que acepta como parámetros un parámetro, y acepta dos, que acepta 4 parámetros, pero no acepta 3 parámetros. Cosas como esas pueden generar confusión cuando nosotros no recordamos cómo usarla, y podría presentarnos errores. Esto no lo vamos a ejecutar, simplemente era para poner un ejemplo de lo que puede llegar, la utilidad que puede llegar a tener este manual, que en realidad es una API de documentación para nosotros los programadores de PHP. Esto, digamos que, como les decía ahorita, debe convertirse en nuestro aliado, debe ser
nuestra fuente de documentación. Nosotros tenemos que estar accediendo a esto siempre, siempre. Y una buena costumbre es porque aparte de que nos ayuda, nos soluciona problemas o nos ayuda a usar de manera correcta la sintaxis de PHP, es cada vez que nosotros recurrimos a esta biblioteca estamos cimentando nuestro conocimiento, digamos que estamos haciendo mucho más fuerte el peso del conocimiento que estamos adquiriendo, que cuando lo hacemos simplemente porque alguien más lo hace y no sabemos por qué se hace de esa forma, ¿cierto? Vemos que esto cuando nosotros estamos estudiando es una buena práctica porque nos ayuda a aprender y a comprender muy bien lo que estamos haciendo. Y que a largo plazo pues eso va a ser una ventaja porque vamos a recordar con facilidad las cosas que hemos aprendido. Lo digo por experiencia porque yo he encontrado tutoriales que en 10 minutos, 15 minutos hacen todo un CRUD. Y pues eso significa que todo va a un nivel demasiado rápido, pero usted lo hace copiando lo que está haciendo el otro, pero no entiende por qué sucede. Y al final pues lo que nosotros necesitamos como programadores es entender por qué funciona, porque el código muchas de las veces lo vamos a encontrar ya hecho en internet, pero si no entendemos cómo funciona y la regla o lo que queremos mostrar nos cambia alguna cosa, nosotros no vamos a saber cómo modificarlo y eso es un problema a la larga porque nos ahorra más, nos hace perder tiempo buscando y entendiendo cómo funciona. Yo duraba viendo 3 4 5 veces el mismo video para encontrar esas respuestas ocultas que yo quería encontrar de por qué así de esa forma y por qué no de otra forma. Entonces digamos que este manual yo les recomiendo, tal vez te les parezca esto cháchara, pero es muy importante para nosotros los programadores. Y no se da solamente en PHP, en cualquier lenguaje de programación, por ejemplo Java tiene su propia API de documentación, que es muy indispensable. Todo lenguaje tiene su propia API de documentación y es bueno que nosotros aprendamos a hacer uso de esa documentación para aprender y para poder avanzar al ritmo que nosotros queramos, porque ahí no hay ningún límite en ese caso. Bueno, continuemos entonces. Vamos a empezar estamos hablando de la sintaxis básica. Nosotros ya habíamos hablado de esto. Voy para hacer uso de esta API voy a mostrarles algo. Digamos que aquí nos muestra cómo hacemos para trabajar con HTML y PHP dentro de un mismo documento, cómo beber uno con el otro y trabajar. Aquí nos dice que esto es etiquetas de HTML y esto es PHP. Esto no se mezcla con lo otro, esto lo lee el navegador, esto lo lee el intérprete de PHP y esto lo vuelve a leer también el navegador, ¿cierto? También nos dice cómo podemos hacer para imprimir código PHP, por ejemplo, y dentro de instrucciones de bifurcación de código, o mejor dicho, usando condicionales, estructuras de control, perdón, que ese es el nombre más específico de los if, una estructura de control. Por ejemplo, en este caso, tal cual está esa sintaxis, la vamos a copiar, la vamos a pegar y vamos a ver el resultado en el navegador para que ustedes den cuenta lo que ocurre acá. Vamos a comentar esto por el momento, vamos a comentarlo. Ya ustedes saben que esto se comenta dentro de HTML. Este es el comentario de HTML, yo no les he hablado de esto, pero se escribe signo menor, signos de cierre de admiración, dos guiones, y se cierra con dos guiones y luego la etiqueta de mayor que. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo corro este código, aunque esté este script de PHP acá, pero como está metido entre comentario de HTML, el navegador no permite que esto se ejecute porque no lo va a leer. Si yo miro acá, me va a mostrar vacío porque no hay realmente nada. Otra forma que yo podría hacer el comentario es el siguiente. Es comentando esto con el comentario de PHP, pero dentro de las etiquetas de PHP para que me tome los comentarios. De esta forma tampoco vamos a ver ningún resultado dentro de este. Pero aún así el navegador sí encontró esa etiqueta de PHP y le hizo perder tiempo al servidor buscando qué hay dentro de esas etiquetas. Digamos que la manera correcta, como no vamos a hacer uso de eso, es comentar todo el bloque, pero dentro de comentarios de HTML. Ahora vamos a pegar esto que yo he traído de la documentación de PHP para probar. Aquí en este punto no existe bueno, esta expresión no existe. Esta expresión no existe y aquí me va a mostrar un error. Me va a decir que expresión no está definida. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hagamos lo siguiente. Dejemos tal cual
dejemos esto. Ya les mostré de todos modos la diferencia de los comentarios ahí. Y vamos a crear una variable aquí que se llame expresión para hacer la prueba. Recuerden que lo está permitiendo poner la mayúscula, las tildes. No es una buena práctica porque nos acostumbra a mal. Tal vez nosotros podamos tener problemas en algún otro lenguaje de programación, incluso en el mismo PHP, por usar caracteres especiales como son las tildes dentro del nombre de variable, ¿cierto? Ahora vamos a validar que si esto es igual a 10, obviamente esto va a ser negativo porque expresión tiene un valor de 20, no de 10, lo que quiere decir que me va a imprimir esto. Pero voy a imprimir esto para mostrarles. Dice, en caso contrario se mostrará esto, que lo que está haciendo ahí es imprimir. No, perdón, esto no debería ir ahí porque debería ir dentro de la bifurcación o por fuera de la bifurcación. Digamos, esto es HTML. Esto es HTML, eso es un salto de línea pero con HTML. Si corremos esto acá, me va a decir, en caso contrario se mostrará esto. ¿Por qué? Me imprimió todo lo que estaba aquí arriba. Aquí yo como declaré una variable y aquí luego valido si esa variable es igual a 10, me va a ejecutar esto. Si no, me va a ejecutar esto. ¿Sí? Lo que está haciendo es ejecutando esto porque ha encontrado que no es igual a 10. Entonces digamos que de esta forma podemos hacerlo. Lo podríamos haber hecho de esta forma también. Haber hecho esto. Haber hecho... Bueno, voy a cortar esta. Haberla pegado acá. Luego... pegar esta acá. Y luego... copiar esta y pegarla acá. En este caso no sería necesario escribir este NF. Y el resultado que vamos a ver acá es lo mismo, pero eso lo vamos a ver nosotros más adelante cuando ya estemos hablando propiamente de las estructuras de control, del if, del switch y de todas las otras que existen en PHP, ¿cierto? Ese resultado es el mismo, pero para hacerlo, evitarnos escribir todo esto, simplemente nosotros lo hacemos de esta forma. Que lo que está haciendo ahí es validando esta expresión que está declarada acá. Entonces, como no es igual, entonces estos dos puntos le dicen, bueno, esto es lo que se va a ejecutar después de esto, pero tenemos que cerrar la etiqueta de PHP porque recuerden que esto es texto o es HTML, digamos que en el navegador, y si no lo ponemos, si no cerramos esta etiqueta, pues no va a leer como si fuera código PHP y obviamente no es PHP, entonces nos va a dar un error, ¿cierto? Esta es la forma correcta de embeber HTML dentro de PHP. Cuando vayamos programando vamos a notar esto en la práctica porque esto puede resultar confuso de pronto. Esto quería mostrarles pues para mostrar algo de lo que muestra la documentación y para probar que realmente lo que nos dice el manual de referencia es cierto. Entonces, así que vamos a poder recurrir a esta biblioteca con total confianza siempre. ¿Qué más teníamos dentro de esto? Teníamos que hablar de operadores matemáticos, pero el tiempo se nos ha agotado. Vamos a hablar de todos modos de ello, vamos a hablar de manera rápida y vamos a hacer uso de esta documentación acá. Podríamos buscarlo acá o podemos entrar simplemente acá y encontrar en operadores. Vamos a ver los operadores aritméticos y vamos a hablar de ellos un poco en PHP. Tal vez no vamos a hacer ejercicios para no alargar tanto el video, pero sí vamos a mirar qué es. Por ejemplo, este de identidad simplemente lo que hace es, si yo creo una variable numérica y le asigno el valor más antes, simplemente estoy diciendo que ese número que esté asignado dentro es un número positivo. Si hago lo contrario, va a ser exactamente lo opuesto de ahí. Aquí nos dice la documentación. Es decir, vamos a hacer una prueba para mostrarles que es cierto. Esto lo pueden borrar si ustedes quieren o lo pueden dejar ahí como ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar ahí para que quede como constancia de la evidencia del curso. Vamos a declarar una variable acá, una variable a, y le voy a decir que es igual a 10. Pero para eso tengo que hacerlo dentro de... Bueno, aquí hay un problema, es que esta vaina no... Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a hacerlo dentro de esto. Vamos a hacerlo dentro de esto y voy a hacer aquí un
un eco y voy a hacer un salto de línea imprimido por medio de PHP. Y aquí es donde voy a crear la variable. Entonces voy a crear la variable A, le voy a decir que es igual a 10 y aquí voy a imprimir esa A, pero le voy a poner un signo menos, perdón, voy a ponerle un signo menos a la variable A y la voy a imprimir así. Dese cuenta que yo aquí le he dicho que la variable A tiene el valor de 10, pero si yo lo imprimo así me va a imprimir menos 10. Vamos a ver si eso es cierto. Menos 10 dice. Menos 10, eso es porque eso es para mostrarles lo de manual de referencia, lo que nos está diciendo. Cuando vamos a declarar un número y sabemos que es positivo, digámoslo así, pues no es necesario ponerle el signo más, pero aún así si le ponemos el signo más el resultado va a ser el mismo. Eso es lo que hacen estos dos operadores, el valor el de identidad y el de negación. Esto es un valor de suma. Por ejemplo, vamos a crear aquí, vamos a hacer, esta es la forma como se escribe la suma. Suma un número con otro número. Lo ponemos en práctica aquí. Ya tenemos declarado A. Ahora vamos a crear otra variable. Vamos a llamarla B y vamos a decirle que es igual a 20. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir A más variable B. Vamos a ver el resultado. Vamos a hacer este mismo ejercicio siempre. Vamos a hacerlo siempre. Ahí me está imprimiendo 40. ¿Por qué? Porque estoy imprimiendo B más B. Claro, obviamente B es 20 y esto es 10. Entonces ahora sí me está dando el resultado correcto. ¿Listo? Seguimos mirando los otros operados. Ay, Dios santo, qué bechuala. Acabo de cerrar nuevamente esto. Bueno, seguimos mirando nuestros operadores entonces. Nuestros operadores y aquí encontramos el de resta, que es exactamente lo mismo. Si yo aquí voy a escribir, bueno, donde tengo este eco, lo voy a correr, lo voy a cortar y lo voy a pegar por aquí después de esto. Y si ahora yo le digo que control C, vamos a trabajar con esas mismas dos variables siempre. Simplemente voy a cambiar los signos aquí para no sobreescribir más código y para mostrarles a ustedes cómo funciona. Ahora, si hacemos la suma, ¿qué nos está haciendo acá? Pues le estoy diciendo que a A, que es 10, le quite 20, entonces me va a dar un número negativo menos 10. Eso es lo que está haciendo acá. Es de esa forma se usa ese operador, el operador de resta, el operador de sustracción más bien, se llama propiamente. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo con el de multiplicación y los ejemplos van a ser exactamente lo mismo. Entonces vamos a separar esto para que quede como más entendible. Y vamos a imprimir lo mismo, pero con el operador de multiplicación. El operador de multiplicación es el asterisco. Entonces si imprimimos esto vamos a multiplicar 10 por 20 y nos va a dar pues el resultado que de esa multiplicación, que es 200, ¿cierto? Ya estando ahí vamos a hacer exactamente esto mismo, pero lo vamos a hacer con división para mostrarles el operador siguiente. Ya no les muestro la documentación porque ya ustedes lo ven, lo han visto, lo vieron. Y miren que aquí nos muestra que la división se representa por medio de un slash, ¿cierto? Si venimos al resultado de esto, vamos a notar que nos está haciendo la división de... Nosotros sabemos que A tiene 10 y tiene 20, o sea, eso quiere decir que nos da la mitad, 0.5. Eso es lo que nos está imprimiendo en pantalla el resultado de la operación que estamos haciendo. Vamos a ver otro operador que es es un operador de residuo, que es el que simplemente nos devuelve un valor que ya les voy a mostrar qué es lo que nos está devolviendo. Nos devuelve 10. Espere, porque no. Espere, a ver por qué nos está devolviendo. No nos está devolviendo. Espere, a ver. Eco a residuo. Bueno, es que esto en realidad se usa más que todo es para hacer validaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo rapidito acá con esto. Vamos a copiar esto y vamos a poner un if aquí y vamos a decirle que madre, bueno. Vamos a decirle que si vamos a ponerlo acá,
es igual a 0, entonces que me diga bueno, eco br y me diga aquí eco el número es par. Y ahora y si no entonces me va a decir el número es impar. El número es impar o el número es par, ¿cierto? Entonces vamos a ver, el número es par, vamos a ver qué nos devuelve esto. Nosotros ya tenemos declarados A, lo que vamos a hacer es esta operación, este operador lo que nos hace es dividir A en B y devolver el residuo de esa división. Vamos a mostrar aquí a ver qué nos muestra. Nos dice que el número es impar. El número es impar. Nos está devolviendo porque esta operación, digamos que si lo hacemos al contrario, para mostrarles, porque es que como A es menor que B, pues posiblemente por eso nos está mostrando de esa forma. Pero si dividimos 20 en 10, nos va a dar el resultado 2 de la división, pero el residuo va a ser 0 y ahora nos va a decir que el número es par. El número es par, ¿cierto? Eso es lo que nos está devolviendo. Entonces digamos que si miramos en la documentación, por ejemplo, acá nos dice que esto nos devuelve el módulo, o sea, nos devuelve el residuo de la división. Bueno, este no lo vamos a ver todavía. Bueno, miremoslo, escribámoslo a ver para mostrar algo acá. Vamos a hacerlo control C, vamos a hacerlo después de este condicional que acabo de crear para mostrar el ejemplo. Vamos a ponerlo acá que esto nos va a dar un número demasiado grande a la hora de imprimir esto, porque nos está imprimiendo es el número elevado a la potencia. Esto nos está diciendo que es un número muy grande, nos pone un más y un 20, nos dice que 20 veces esto, que esto está elevado al 10, o sea 1.0 elevado al 20, elevado al 20. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es, vamos a mirar en el código, lo que hace es elevar a la 20, o sea, y a es 10, o sea 10 a la 20, o sea, por eso les decía que nos iba a dar un número demasiado grande. Si cambiamos el valor de a, por ejemplo, y le decimos que es 2 y este es 3, entonces nos va a dar el resultado de 2 elevado a la 3, que vendría siendo 2 por 2, 4 por 2, 8. Nos tendría que dar un resultado de 8 ahí. 8, exactamente eso es lo que nos está dando. Se dan cuenta cómo funciona el operador de... Este es un operador de potencia. Hay otro operador que es este, que también funciona de la misma forma. Esperé a ver cómo lo sacamos. Bueno, no sé cómo se saca. Ahí tenemos un problema porque no sé cómo se saca. Debe tener una forma de sacarlo, pero no la conozco. No. Bueno, digamos que es este mismo, pero al revés, es esto apuntando hacia arriba, hacia abajo. Digamos que vamos a dibujarlo acá porque no lo puedo sacar, no sé por qué no, el teclado no me permite. Ese signo representa exactamente lo mismo que poner 2 por ahí. Eso me eleva un número al cuadrado. ¿Sí? Lo que va a hacer es elevarme, digamos, a elevarlo a la b, simplemente. Pero lo podemos hacer de esas dos formas, de esta forma, o lo podemos hacer usando el simbolito que les estaba mostrando ahorita, que no lo pude sacar en mi teclado, porque como les comentaba en un video anterior, mi teclado es inglés y español y no me tiene la configuración en el teclado físico para hacerlo. Bueno, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su tiempo, les sigo invitando para que practiquen mucho, para que ustedes por su cuenta pueden ir mirando cosas de la documentación de PHP, para que de esta manera vayan entendiendo mucho más. Y esto de la programación es un camino, no es fácil, pero tampoco es difícil. Es un camino apasionante. A medida que vamos logrando adquirir más conocimiento y más experiencia, vamos logrando hacer cosas fantásticas que nos recompensan por todo ese tiempo que nos duele la cabeza pensando en cómo hacer X cosa.
Esa es la recompensa, cuando logramos hacer algo fantástico, cuando logramos hacer correr un programa que nos funcione y nos dé el resultado que esperábamos. Muchachos, los animo para que sigan constantes, insistentes en este curso y nos vemos en una próxima entrega. Que tengan todos un feliz día, una feliz noche. Los que están de noche, Dios los bendiga a todos. Nos vemos pronto.